Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos comenzando nuestro estudio de Juan capítulo 15, un pasaje que tiene enseñanzas muy claras, muy directas y que espero que sea de edificación para nuestra vida espiritual. Juan capítulo 15 nos presenta tres relaciones que el creyente vive y nos describe cada una de ellas. Veremos cada aspecto de estas relaciones en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos en este pasaje. En los primeros versículos vamos a ver cómo el pasaje nos habla de la relación del creyente con Cristo. Esa es la primera relación que menciona. Luego vamos a ver más adelante cómo habla de la relación entre creyentes, es decir, entre personas que están en Cristo. Y en la última parte del pasaje, al final del pasaje, vamos a ver cómo describe la relación entre el creyente y el mundo. Lastimosamente, esa última relación, como veremos, es una relación de odio. No de parte del creyente, pero sí de parte del mundo. Entonces vamos a ver este pasaje y cada uno de estos tres aspectos pues tienen que hacernos voltear a ver hacia Cristo. Primero dijimos la relación del creyente con Cristo, luego vamos a ver más adelante la relación entre creyentes y por último la relación del creyente con el mundo. Hoy empezaremos con la primera parte de este pasaje que nos habla de la relación del creyente con Cristo. Definitivamente que es un pasaje que contiene mucha enseñanza, es un pasaje que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Al final de todo este pasaje está el arresto y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que Él enseñó esto en algún momento en el aposento alto o camino al huerto de Getsemaní. Y debido a que es un pasaje que Él les dio como una enseñanza a sus discípulos, nosotros debemos entender que este es un pasaje que no está dirigido a incrédulos. Si alguien no está claro de su salvación en Cristo y toma este pasaje para meditarlo, pues se va a equivocar mucho en cuanto a la interpretación. Realmente es un pasaje que el Señor Jesús dirigió a los creyentes. Es una enseñanza que entonces solo los creyentes pueden apropiar y meditar. Si alguno de ustedes no está seguro de su salvación en Cristo, lo primero que debe hacer es venir a los pies de Jesús, reconocer su necesidad y volverse al Señor en fe. Él puede perdonar nuestros pecados y hacernos sus hijos. Pero es importante que nosotros notemos esto. Pues vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio y así pues vamos a ver este pasaje. Oremos. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que nos das hoy de meditar nuevamente en tu palabra. Sabemos que tú nos has dejado en ella, Señor, toda la enseñanza necesaria para que podamos vivir para ti. Te pedimos, Dios, que hoy tú nos guíes, nos alientes a perseverar en ti, a poner nuestros ojos en ti y a ser dirigidos por ti. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en esta primera parte, como les decía, la relación del creyente con Cristo, es decir, esa relación que el creyente tiene o debe tener con el Señor Jesucristo. Al igual que lo vimos en su momento cuando estudiamos Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo usa una figura que tal vez para nosotros no es tan común, pero es una figura muy común en la época de nuestro Señor Jesucristo. Él va a usar la figura de la vid y los pámpanos. La vid es aquella planta que produce uvas, esa es la vid. Quizá alguno de ustedes nunca ha visto una vid. En el medio en el que nosotros estamos no es común ver
estas plantas que producen uvas. Hay muy pocos viñedos, por lo menos en nuestro país. Lo que sí es común en nuestras ciudades es una planta que se le conoce como falsa uva en nuestro medio. Esta nos da una idea muy clara de cómo es un árbol de uvas o una planta, una vid. Es un tronco que no se engrosa mucho. Es bastante delgado en relación a otros árboles, pero que lanza ramas muy largas a los lados, alrededor. Los viñedos se utilizan evidentemente para la producción de uvas y vemos que en ellos las plantas están colgando. Las ponen en su mayoría en partes donde pueden colgar y extenderse, y así entonces los frutos son mucho más fácil de apreciar y también de tomarlos, ¿verdad? Ahora, les decía, esta otra planta, la falsa uva, obviamente no da uvas, sino que produce un pequeño fruto que realmente es inútil. Pero es muy similar a la planta para que nosotros nos demos una idea. Entonces, ¿qué pasa con una vid? Bueno, si la vid no se corta, si no se poda, se hace tan frondosa que termina albergando un montón de animales, de insectos y atrae muchas plagas. Creo que nosotros debemos tener en mente esto, porque ya que no vivimos en un medio en donde se cultivan las uvas, sí debemos tener en mente los ejemplos o los aspectos prácticos de este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo puso. Entonces Él va a hablar de esto, Él va a hablar de la vid y de los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, esas ramas que, como les repito, crecen, se hacen muy largas y entonces en ellas crece el fruto. Esos son los pámpanos. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 1. Y fíjense cómo el Señor lo dice de esta manera. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces lo dice claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si nosotros nos adelantamos al versículo 5, nosotros leemos que dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí tenemos entonces definidas los papeles o la figura que el Señor Jesucristo está utilizando. Él dice: yo soy la vid verdadera. Él es ese árbol, esa planta. Y también dice: mi Padre es el labrador. Dios Padre es el labrador. Y nosotros, dice, somos los pámpanos. Fíjense cómo es que el encargado de cuidar esas plantas, el encargado de cuidar esa vid verdadera, ese pámpano, para que produzca fruto, es Dios mismo. Si un árbol necesita ser podado, el labrador lo poda. Si necesita ser regado, el labrador lo riega. Si necesita recogerse el fruto, el labrador lo recoge. Es decir, el labrador es el encargado del árbol. Entonces esa es la figura. Jesucristo es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Simplemente somos las ramas que se alargan y en las cuales se puede albergar el fruto. Estos son los tres papeles que el Señor Jesucristo describió. Y vemos que hay un propósito de esto. El propósito es hacernos ver que el Señor está buscando fruto. Aquí debemos empezar a darnos entonces la idea de lo que este pasaje nos va a enseñar. Si se dan cuenta, nos hace a nosotros parte de la naturaleza del Señor Jesucristo. Una rama que está en un árbol es parte de ese árbol. Una rama que crece de una vid, un pámpano que crece de la vid, es porque tiene la misma naturaleza que la vid. Esto quiere decir que nosotros somos participantes de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que nos hace entender que este pasaje está dirigido a creyentes. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, aquellos que son participantes de la naturaleza divina a través de Cristo. No está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes, aquellos que cuando nacieron de nuevo fueron injertados en esa vid verdadera. Vamos a leer dos versículos. El primero está en 2 de Pedro, en el capítulo 1 de 2 de Pedro. Vamos a leer acá cómo nos enseña el versículo 4. Dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces fíjense, cuando dice por medio de las cuales, debemos regresar un poco y entender que el apóstol Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es a través de esa fe que él llama preciosa que el creyente es participante de la naturaleza divina. Hay algo que mantiene vivo un árbol, hay algo que mantiene vivas las ramas que son parte de este árbol. Lo que mantiene vivo a las ramas es la savia que fluye por el tronco del árbol y llega a las ramas. Esa es la savia, la que se concentra en el fruto, que es la uva. Y mientras más fluye la savia por los pámpanos y se concentra en el fruto, más grandes y jugosos serán esos frutos, en este caso las uvas. Esa savia que fluye por medio de Cristo y a través de Él para llegar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, y al haber sido sellados con su Espíritu somos participantes de su naturaleza divina. Somos pámpanos en la vid que es Jesucristo. Somos ramas en ese árbol y somos parte de Él. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Porque no somos ajenos a Cristo, estamos injertados, digamos, en Él. Esa es la idea. Y si nosotros nos aprendemos a ver como esos pámpanos de la vid que es Jesucristo, yo creo que podemos empezar a tomar un rumbo distinto. Si hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesús, debemos considerarnos como parte de esa vid, y hay un propósito para esa vid. El propósito es el fruto. Vamos a leer otro versículo que nos ayuda a comprender. Vamos a encontrarlo en 1 Corintios. En el capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a leer acá los versículos 12 y 13. Nos dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí pone otra figura, habla de un cuerpo y nosotros como miembros, pero el principio es el mismo. Es el Espíritu de Dios el que nos ha tomado y nos ha injertado en esa vid que es Cristo. Y es a través del Espíritu de Dios que nosotros somos participantes de su gracia, participantes de su poder. El fruto sería imposible si nosotros no estuviéramos en la vid verdadera, que es Cristo. El fruto sería imposible si esa savia que es el Espíritu de Dios no fluyera por medio de Cristo a nuestras vidas. Entonces este pasaje habla a creyentes, y si alguien no está en Cristo, nada de esto es para él. Por eso es que es tan importante hacerlo ver así. Nosotros estamos en Cristo si hemos venido a Cristo a través de la fe. Él nos ha sellado con su Espíritu y somos parte de la vid verdadera. Ahora, si nosotros regresamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 15, entonces esas son las posiciones que nos da este pasaje. Vamos a ver acá qué es lo que el Señor agrega. Vamos a leer entonces nuevamente el versículo 1. Decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto es algo realmente hermoso porque nos hace ver que todo, absolutamente todo, está preparado para que nosotros demos fruto. Imagínense ustedes, ¿habrá algún labrador que sea mejor que Dios mismo? Él mismo nos hizo, Él mismo nos creó, Él mismo actuó para salvarnos. Eso quiere decir que absolutamente todo está hecho a través de esa obra perfecta de Dios, por medio de Jesucristo, para que nosotros demos fruto. Si hay algún creyente que no tiene una vida fructífera, no es porque Dios ha fallado. El labrador no falla. No es porque las circunstancias de nuestras vidas no han sido las indicadas, porque el labrador trabaja así. Es decir, Dios trabaja así. Permite situaciones en nuestras vidas que nos llevan a buscar su rostro y por lo tanto producir ese fruto. Si yo necesito ser alentado, Dios me va a alentar. Si necesito ser quebrantado, Dios me va a quebrantar. Él no se confunde. Es decir, Él es un labrador perfecto. Nunca mataría una planta, ¿verdad? Todo lo contrario, provee todo lo necesario para que esa planta sea fructífera. Y eso es lo que el Padre hace en nosotros. Por eso es que debemos ver este pasaje como un ejemplo hermoso. Estamos seguros en Cristo.
Su Espíritu nos hace parte de Él. El Padre mismo es el encargado de que nosotros demos fruto. Pensémoslo de esta manera. ¿Puede salir mal? ¿Hay algo que pueda salir mal? Bueno, lastimosamente, lo que puede salir mal es que nosotros no permanezcamos en Cristo. Este pasaje nuevamente se dirige a los hijos de Dios. Y cuando habla de permanecer o no permanecer, no está hablando de salvación. Aquel que está en Cristo la tiene. Está hablando de algo que va más allá de la salvación. Pero antes de hablar de permanecer, yo quisiera leerles desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y después vamos a regresar. Veamos Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a leer un poco más despacio cada versículo. Vamos a regresar al versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Bueno, acá nuevamente leámoslo, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Si se dan cuenta, el pasaje nos enseña que hay algo muy importante: es el fruto. El trabajo de Dios en nuestras vidas gira en torno a producir ese fruto. La vida de Cristo en nosotros tiene como propósito producir ese fruto. Pero, ¿qué es ese fruto? A veces pensamos en ese fruto como personas a las cuales les hablamos de Cristo y entonces pueden llegar a conocer a Jesús y nacer de nuevo y encontrar salvación en Cristo. Bueno, realmente eso es parte del fruto, pero realmente este pasaje habla de otro tipo de fruto. A pesar de que esto también es parte del fruto, quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Isaías tenemos un ejemplo muy parecido a este que estamos leyendo en Juan 15. El Señor usa también la figura de una viña. Entonces hay cosas que no son iguales en Juan 15 y en contraste con Isaías 5, pero nos da la idea clara de qué es lo que el Señor está buscando. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces vamos a Isaías capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es una figura distinta, ¿verdad? El amado es Jehová, es decir, Dios mismo. La viña es el pueblo de Israel. Entonces las figuras son distintas, pero el principio es el mismo. Dios tomó este pueblo y esperaba que produjera fruto. Él nos tomó a nosotros y espera que produzcamos fruto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la posición indicada para que ese fruto se manifieste. Sigamos leyendo Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hagamos una pausa aquí. Fíjense, les decía antes en la figura de Juan 15, el Padre es el labrador. En esta figura de Isaías 5, el Padre es el dueño de la viña. Podría llegar a ser bastante parecido lo que el Padre hace. Fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Qué hizo con esta viña? Dice, empecemos al final del versículo 1. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esto es algo que siempre me ha parecido muy importante de reconocer en nuestras vidas. Él nos puso, cuando venimos a Cristo, Él nos puso en una ladera fértil. Eso es similar. A veces nosotros nos confundimos y pensamos, si yo hubiera nacido en tal lugar, si yo hubiera sido hijo de tal persona, si mis circunstancias hubieran sido estas o hubieran sido otras, entonces yo podría vivir para Cristo. Es ahí en donde nos estamos equivocando. Porque Dios no se equivoca. Él nos ha puesto en ese lugar de fertilidad.
Nosotros estamos en el lugar indicado para producir fruto del Señor. Nosotros no somos los encargados de producir fruto, Él lo va a producir, pero Él quiere que se produzca en nuestras vidas. Entonces, eso es lo primero que vemos. Debemos darnos cuenta que el lugar donde hoy Dios nos tiene es el lugar donde Él está esperando que produzcamos fruto. No debemos esperar que nuestras circunstancias cambien. Lo que debemos aprender es a permanecer en Cristo. Y entonces el fruto va a venir. Si yo permanezco en Cristo, si yo cambio de lugar, esa es la diferencia. Esto es algo que el mundo nos ha enseñado a hacer y por eso se vuelve tan peligroso. El mundo nos ha enseñado que si yo no estoy bien en un lugar, entonces me mueva de lugar. Que si yo no estoy bien en una relación, me mueva de relación. Que si yo no estoy bien con mi esposa, pues que la deje y me busque otra, ¿verdad? Claro, ese es un caso extremo, pero por supuesto que esto no es la voluntad de Dios. Lo que Dios anhela es que yo entienda que en el lugar donde estoy, ahí Él está esperando fruto. Y que las circunstancias que me rodean, Él mismo las está procurando o permitiendo para que haya fruto. La segunda cosa que nos dice el versículo 2 de Isaías 5 es lo siguiente: la había cercado y despedregado. Cuando habla de cercar, habla de protección. Ha puesto alrededor de nuestras vidas un cerco para que aquel que quiere destruirnos no pueda ingresar libremente. Ha puesto alrededor de nuestras vidas un cerco para cuidarnos. Y uno dice, ¿qué entonces es lo que pasa? ¿Por qué me alcanzan cosas malas en mi vida? Saben, lastimosamente, a diferencia de una viña, nosotros muchas veces pretendemos salirnos de ese cerco. Y ahí el ejemplo sería más de una oveja que en su necedad intenta romper el cerco para salir de la protección del Señor. Bueno, realmente debemos entender que Dios tiene control y muchas veces, como el ejemplo claro de la vida de Job, Dios quita el cerco para que el enemigo penetre, pero no sin un propósito. Ese propósito es claro y definido. Él está buscando fruto en nuestras vidas. Él dice que puso un cerco entonces y también dice que la despedregó. Esto quiere decir que quitó todo aquello que estorbaba la fertilidad de la planta. Dios nos limpia, esa es la idea. Luego dice que la había plantado de vides escogidas. Ya vimos en Juan 15 que Jesucristo es la vid verdadera. Y entonces dice acá, había edificado en medio de ella una torre. Esto habla de que él se subía a esta torre y vigilaba que todo estuviera bien en la viña. La idea de ver esto es entender que el Padre hace un trabajo perfecto en nuestras vidas. Esa es la idea de leer Isaías 5. Entender que no hay excusa para que el creyente no produzca fruto. Si no es que no lo entendemos de esta manera, pondremos muchos pretextos para no dar ese fruto. Entonces, cuando nosotros vemos acá, sigue diciendo el pasaje que había edificado en medio de una torre, en medio de ella, una torre, y hecho también en ella un lagar. El lagar es donde se exprimen las uvas. Él no esperaba que esta viña no produjera fruto, todo lo contrario, él esperaba fruto. Entonces no tenía sentido el tener un lagar sin fruto. Él esperaba ese fruto. Si hizo un lagar, es porque esperaba ese fruto. Y sigue diciendo el pasaje, o más bien termina diciendo el versículo 2, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Qué triste es esto, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen una planta, la cuidan, la podan, la riegan, la abonan, y están esperando que dé fruto, y de repente da un fruto que no sirve. Aquí dice uvas silvestres. Quiere decir que no eran uvas verdaderas. La idea es que eran uvas que no servían para nada. Era un fruto que no servía para nada, sino para ser quemado, porque realmente era como basura. Realmente es tremendo esto, porque eso es lo que Dios dice que vio en el pueblo de Israel. Y Él no quiere ver eso en nosotros. Él quiere que nosotros sí demos fruto. Sigue diciendo el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta la que Dios hace. ¿Qué más podría hacer yo? A veces creo que Dios se ha de preguntar así de nuestras vidas. No es porque Él no sepa qué hacer, sino es una expresión retórica. Es decir, ¿qué voy a hacer contigo? Esa es la idea. ¿Qué más voy a hacer para que entiendas? Podría ser esa también la pregunta.
Bueno, él sigue diciendo acá en el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vean entonces qué fruto esperaba él. Esperaba juicio, esperaba justicia. El juicio y la justicia nos hablan del carácter del Señor. El juicio y la justicia hacen referencia al carácter de Dios. Todo lo que estamos leyendo es para decirles lo siguiente. En Juan 15, el fruto que Dios espera es el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el fruto que Él espera. Y nosotros podemos conocer el carácter de Cristo en las Escrituras, ¿verdad? Quizá una de las cosas más claras que nosotros podemos leer, y vamos a leerlo, es Gálatas 5, que nos habla de ese fruto, de ese carácter del Señor. No es una lista completa, no es concluyente, es decir, solo es una muestra de lo que es ese carácter del Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí tenemos 9 características que fundamentan el carácter de Cristo. No solamente hay 9 rasgos de carácter en Cristo, ¿verdad? Realmente hay personas que han notado hasta 150 rasgos de carácter en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que entender es que Él quiere que seamos como Él. Ese es el fruto. Él anhela que Cristo se manifieste en nosotros. El ejemplo se vuelve muy claro, muy sencillo. Si una rama es parte de un árbol, se espera que produzca el fruto que ese árbol da. Cristo anhela que su vida se produzca en nosotros. Y aquí tenemos una idea: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto es parte del carácter del Señor. Está por demás recordar que Dios es santo y que ese es parte de su carácter y del fruto que Él quiere producir en nosotros, santidad. Todo esto es lo que Dios anhela en nosotros. Por eso es que nos puso, nos injertó en esa vid verdadera. Por eso es que nos dio su espíritu, nos hizo participantes de su naturaleza. Y por eso es que el Padre, como labrador, trabaja constantemente para producir su carácter en nosotros. Qué importante que se vuelve esto, porque nosotros debemos meditar en esto. ¿Estoy viendo este fruto en mi vida? Muchas personas están en Cristo y van rumbo al cielo por la fe en Jesucristo. Gracias a Dios que así es. Pero muchos que van rumbo a la presencia de Dios porque han nacido de nuevo en Cristo no están produciendo fruto. No hay fruto del Señor. No se manifiesta una vida transformada. No se manifiesta una vida nueva. No se manifiesta el carácter del Señor. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso es que todo esto que estamos viendo es tan importante meditarlo. Regresemos a Juan 15. Fíjense cómo dice el versículo 2. Otra vez voy a leerles Juan capítulo 15 en el versículo 2, donde nos dice lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué pasa cuando un labrador encuentra una vid que tiene un pámpano, que quizá ha crecido, que se ha vuelto muy frondoso, pero en todo ese pámpano no encuentra ningún racimo de uvas? Pues realmente es un pámpano inútil. No tiene sentido mantenerlo ahí. Saben, muchas veces los labradores de viñedos lo explican así. Muchas veces los pámpanos más grandes, más verdes, más frondosos, más espectaculares, son los más inútiles, porque no tienen fruto y lo único que están haciendo es consumiendo la savia de la vid y no permiten que los otros produzcan fruto. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el labrador? Cortarlo. Qué tremendo que es esto. Pero realmente hoy vemos nosotros que muchos creyentes se comportan de esta manera. Se hacen importantes en sus mentes y en sus corazones. Parece ser que son muy grandes, muy imponentes, muy atractivos, muy frondosos, pero no hay fruto del Señor en sus vidas. Corren peligro sus vidas. Esto es bastante serio. Esto de cortar la vida habla de la disciplina del Señor. Es aquella acción que Dios toma porque no estamos produciendo fruto. No solamente no estamos produciendo fruto, en el ejemplo que estamos
viendo es que estamos inutilizando el fruto que otros podrían producir. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados, porque su tarea es ver fruto en la vida y por lo tanto va a tener que cortar ese pámpano. Esto es algo verdaderamente fuerte y creo que lo podemos entender bien si nosotros vamos a Apocalipsis. En el capítulo 2 de Apocalipsis encontramos en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, la carta que Dios escribió a una de las 7 iglesias. Vamos a leer el versículo 5. Fíjense cómo Él está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había vivido en la gracia y el amor del Señor, una iglesia que realmente estaba cerca de Cristo, pero que empezó a perder ese amor hacia Cristo. Él dejó de ser su primer amor, quiere decir lo primordial en sus vidas, lo más amado. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjense cómo dice, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volverse al Señor y después le da la advertencia, dice, pues si no, esa es la advertencia, pues si no, ¿qué quiere decir esto? Pues si no te arrepientes, pues si no te vuelves al Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando habla del candelero, habla de la luz que la iglesia daba al mundo, habla del testimonio de la vida de un creyente que impacta a aquellos que no conocen a Cristo. Pero si no permanecemos en Cristo no hay fruto. Si no hay fruto no hay una luz que se manifieste. No tiene sentido tenerte acá, dice el Señor. Miren, la disciplina del Señor puede ser tan fuerte que Él se ha llevado a muchos creyentes porque han inutilizado el fruto del Señor. Esto es algo verdadero. No es algo que nosotros podemos tomar a la ligera. Es algo que Dios nos enseña en su palabra. Si nosotros recordamos en 1 Corintios, en el capítulo 11 de 1 Corintios, cómo el Señor habla acerca de aquellos creyentes que estaban tomando en vano la mesa del Señor. Quiere decir, menospreciaban realmente ese recordatorio del sacrificio de Cristo. Veamos acá en el capítulo 11 de 1 Corintios, vamos a leer los versículos 30 al 32. Nos dice lo siguiente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este dormir habla de la muerte. Y Él está diciendo acá que el pecado que han mantenido en sus vidas está trayendo estas consecuencias. Y es que Dios tiene que actuar. El pámpano que no da fruto tiene que ser podado, como leímos antes. Y lo poda porque quiere ver fruto, pero si aún así no da fruto, puede ser cortado. Aquí dicen, muchos duermen. Sigamos leyendo los versículos 31 y 32 de 1 Corintios 11. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La idea es que el Señor no se va a quedar de brazos cruzados. Él es el labrador, y el labrador no va a consentir un pámpano que no dé fruto. Ahora, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? El Señor es sumamente paciente y misericordioso con nosotros, y constantemente nos busca, y trabaja en nuestras vidas, nos poda, nos abona, nos riega y nos cuida. Pero llega el momento en que el Señor dice, ¿no hay fruto? Tengo que quitar este pámpano. Esto es algo serio. Nuevamente, no habla de condenación eterna, porque este pasaje está dirigido a creyentes. Eso vimos antes, ¿no? Realmente está tratando de aquel que no da fruto, aquel que inutiliza la obra del Señor. Ese es el que el Señor va a quitar. Esto es algo, como les repito, realmente serio, pero es algo que Dios promete hacer. Vamos a seguir leyendo. Regresemos a Juan capítulo 15 y fíjense cómo el Señor sigue diciendo acá en este ejemplo que está poniendo. Voy a volver a leer el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El labrador sabe lo que necesitamos. Y entonces dice acá que el Señor ve la vida de un creyente y ve esos chispazos, digamos, de fruto. De repente fue manso en algún momento, manifestó paciencia, quizá por ahí dio testimonio de Cristo y entonces dice, está habiendo fruto, necesita ser trabajado. Y entonces viene y ¿qué hace? Lo poda. Muchas veces cuando Dios nos poda, nos quita una parte, digamos. Y cuando Dios poda un pámpano, muchas veces es doloroso. ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere limpiarnos.
Él no va a quitar las cosas que están dando fruto. Él no va a quitar lo que ayuda al fruto. Él va a quitar aquello que es un estorbo del fruto. Él va a podar nuestras vidas. Va a quitar de nuestras vidas aquellas cosas que están impidiendo el fruto. Y esto significa, pongamos ejemplos prácticos, esto significa que si mi trabajo me está apartando del Señor, puede ser que el Señor me permita perderlo. ¿Me lo va a quitar? Esto significa un quebranto de salud, tal vez. Si esto significa un dolor por alguien que amo, pues Dios lo va a permitir. ¿Es Dios un tirano por hacer esto? No, Él nos ama. Y lo que Él está buscando es más fruto. El beneficiado en ese más fruto va a ser cada uno de nosotros en el amor del Señor. Él está haciendo esto porque Él nos ama y nos quiere ver dar fruto. Dios va a hacer esto. Creo que nosotros podemos entender que la tribulación es parte del plan de Dios en las Escrituras y esa es la poda de un pámpano. Muchas veces Dios tiene que trabajar a través de la dificultad. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía acerca de su propia vida. Leamos en 2 Corintios, leamos acá en los primeros versículos, 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, nos dice estos versículos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense cómo dice él. La prueba que vivió fue tan fuerte que él dijo, ya no hay esperanza para seguir viviendo, voy a morir. ¿Por qué Dios permite algo así? Dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense lo que dice. Yo creo que todos, espero que todos quizá lo hayan experimentado. Cuando vivimos en una circunstancia en la que no hay nada que podamos hacer, ¿a quién acudimos? Es ahí en donde muchas veces acudimos a Dios, ¿verdad? Es así como sucede. En una ocasión una persona decía, ¿por qué será que solo cuando uno está en problemas quiere buscar al Señor? Qué triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad de nuestro corazón. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Y por eso es que Dios nos tiene que podar para que a través de esa poda haya libertad para el fruto. Que no hayan estorbos. Dios hace esto. Ahora no nos olvidemos que Él hace esto no cuando no ve fruto, lo hace cuando ve fruto. Para que entonces, dice, haya más fruto. Porque la idea es enseñarnos la muerte de nosotros mismos. Es enseñarnos que nosotros no somos capaces para dar el fruto sin que Él lo produzca. Y entonces aprendamos a depender de Él. El mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice lo siguiente, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la idea. Si yo aprendo a morir a mí mismo, a negarme a mí mismo, a someterme al Señor, el fruto va a venir. Pero si yo no lo hago, no voy a ver ese fruto. Entonces, Dios me va a podar. Es lo que nosotros estamos viendo hasta ahorita. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y si Dios nos permite continuaremos nuestro estudio desde el versículo 4 en la próxima oportunidad. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te queremos agradecer, Padre, porque tú nos recuerdas que las condiciones son perfectas. Hemos sido injertados en la vid verdadera. Tú mismo, Padre, eres el labrador. Y lo único que anhelas es que nosotros permanezcamos en ti para dar ese fruto. No somos nosotros, Padre, capaces de darlo. Tú eres el que lo produce. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que muchas veces tú tienes que traer situaciones difíciles para limpiarnos. Líbranos, mi Dios, de levantarnos en tu contra. Más bien permítenos comprender y humillar nuestros corazones y volvernos a ti. Guíanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Si Dios nos permite, continuaremos desde el versículo 4 en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga.